En el café de la esquina, una menina preguntó al jefe de la mafia, ¿puedo sentar con el señor? El café de la esquina llevaba el nombre de El Refugio desde hacía 35 años. 35 años de historia. 35 años de historias que podrían ser contadas por sus paredes si fueran capaces de hablar. Se ubicaba en la esquina de las calles Bolívar y Sucre, en el corazón histórico de Caracas, Venezuela, en un lugar preciso donde la ciudad antigua y colonial se encontraba con la ciudad moderna y contemporánea, donde los edificios coloniales antiguos, con sus fachadas de piedra, se elevaban junto a torres de cristal contemporáneas de oficinas corporativas. Era un lugar donde el tiempo parecía estar congelado en ciertos momentos del día, donde los clientes que venían cada mañana eran los mismos que habían venido hace 30 años, donde los meseros conocían exactamente lo que cada cliente quería beber antes de que llegara, antes de que siquiera entrara por la puerta. Era un café que tenía carácter, que tenía historia, que tenía una atmósfera que solo viene de décadas de existencia continua en el mismo lugar. Las paredes estaban decoradas con fotos antiguas de Caracas, fotos en blanco y negro que mostraban cómo había sido la ciudad hace 50 años, 100 años. Las mesas eran de madera antigua, desgastadas por los años de uso, pulidas por innumerables manos que se habían apoyado en ellas durante conversaciones importantes. Las sillas eran de cuero oscuro, reclinatorias, cómodas de una manera que solo los muebles antiguos pueden ser cómodos. El olor del lugar era una mezcla perfecta de café fresco, chocolate caliente, pasteles recién horneados y la patina del tiempo. El dueño original del café, un hombre llamado Don Héctor, había fallecido hace 10 años. Su muerte había sido sentida por toda la comunidad de Caracas que frecuentaba el lugar, pero su legado permanecía intacto. Su nieto, que también se llamaba Héctor, un hombre de 52 años, que había crecido en el café, que había aprendido el negocio desde la infancia, ahora dirigía el lugar con exactamente la misma dedicación y pasión que su abuelo. El café era más que un lugar para comprar café o desayunar. Era un refugio para los hombres de negocios que querían discutir tratos importantes en privado, alejados de las miradas curiosas de los competidores. Era un lugar donde los ancianos de la ciudad se reunían todos los jueves para jugar ajedrez en las mesas de la esquina, en partidas que duraban horas y que eran tan importantes para ellos como cualquier negocio importante. Era un lugar donde las madres traían a sus hijos los sábados por la mañana para desayunar antes de hacer compras. Era un lugar que pertenecía a la ciudad, que pertenecía al corazón de Caracas, que era parte del tejido social de la comunidad. Y cada martes, justo a las 7 de la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar las calles de Caracas con su luz amarilla dorada, cuando la ciudad aún estaba despertando de su sueño, cuando apenas había tráfico en las calles, un hombre entraba al café. Era un hombre de 68 años, un hombre que parecía tener 65, pero cuyo rostro contaba historias de 68 años complicados. Tenía el cabello blanco perfectamente peinado con una precisión militar que revelaba su naturaleza ordenada. Llevaba un traje gris oscuro que probablemente costaba más de lo que un trabajador ordinario, un obrero de la construcción, un maestro, ganaba en un mes completo de trabajo duro. Sus ojos eran de un azul pálido, casi plateado, que parecía mirar a través de las personas, como si pudiera ver sus almas, como si nada estuviera oculto para él. Su rostro era una máscara perfecta de control. Una máscara que había sido perfeccionada durante 50 años de vida criminal. No sonreía nunca. No hablaba con nadie. Solo se sentaba en la mesa del fondo, en la esquina más oscura del café,
donde podía ver tanto la entrada como la salida, donde podía monitorear a todos los que entraban y salían, donde podía mantener el control de su entorno. Su nombre era Adolfo Martínez. Aunque nadie en el café sabía realmente quién era, todos lo conocían, todos lo reconocían, todos sabían instintivamente que era alguien importante. Todos sabían instintivamente que era alguien que no debería ser molestado. Los meseros lo atendían con una deferencia especial, con una educación extra que no ofrecían a otros clientes. Los otros clientes se sentaban lo más lejos posible de su mesa, como si su presencia fuera una fuerza magnética negativa que empujara a otros lejos. Era como si hubiera un círculo invisible alrededor de él, un círculo que nadie quería cruzar, un círculo que todos sentían instintivamente que existía. Adolfo Martínez era el jefe supremo de una de las organizaciones criminales más grandes de Venezuela. Durante 50 años, durante 5 décadas completas, había construido un imperio que controlaba el tráfico de drogas en todo el país, que controlaba el lavado de dinero a través de innumerables negocios legales que servían como fachadas, que controlaba políticos de todos los niveles, que controlaba jueces, que controlaba policías. Su alcance era tan extendido que era casi imposible que algo sucediera en Venezuela sin que Adolfo supiera al respecto, sin que su organización estuviera involucrada de alguna manera. Su poder era tan grande que los gobernadores del país lo consultaban en privado antes de tomar decisiones importantes sobre política o economía. Su influencia era tan profunda que la mayor parte de la corrupción que existía en Venezuela provenía directamente de su organización, de sus operaciones, de sus redes. Adolfo había comenzado su carrera criminal cuando era solo un niño de 14 años en los barrios pobres de Caracas. Había sido reclutado por un narcotraficante local que había visto el potencial en el joven Adolfo. Había sido iniciado en la vida criminal de la manera más brutal posible, siendo obligado a cometer su primer asesinato cuando tenía 16 años. No había habido vuelta atrás después de eso. Había estado en el crimen durante 52 años, desde que tenía 16 años hasta ahora que tenía 68. Adolfo había cometido asesinatos con sus propias manos cuando era más joven. Había destruido familias. Había traficado con drogas que habían arruinado vidas de decenas de miles de personas. Había hecho cosas tan terribles que si fueran contadas completamente, la mayoría de las personas no podrían comprender la magnitud de su maldad. Pero había hecho todas estas cosas porque en su mundo, en los barrios pobres de Caracas donde había crecido, en el mundo del crimen donde había sido iniciado, eso era lo que se hacía para sobrevivir, para prosperar, para tener poder. Pero aquella mañana de martes en particular, una mañana de marzo que cambiaría absolutamente todo, una mañana que sería recordada para siempre en la vida de Adolfo Martínez, una mañana que marcaría el punto de inflexión entre su vida anterior y su vida futura, sucedió algo completamente inesperado. Era alrededor de las 7:15 de la mañana, ese tiempo particular, cuando el café acababa de abrir, cuando solo había unos pocos clientes, cuando Héctor, el joven, aún estaba preparando el café de la mañana. Adolfo estaba en su mesa habitual, la mesa de siempre, en la esquina más oscura del café, bebiendo su café preparado exactamente como le gustaba, leyendo el periódico con su expresión indiferente de siempre, cuando una pequeña niña entró al café. No podría haber tenido más de 5 o 6 años, una edad donde los niños aún son completamente inocentes del mundo. Tenía el cabello largo y castaño oscuro, peinado con cuidado, con un pequeño moño rojo que probablemente su madre le había hecho esa mañana. Llevaba un uniforme de escuela de color blanco y azul marino que estaba limpio, pero que había sido lavado cientos de veces.
Iba de la mano con su madre, una mujer de unos 35 años que parecía estar buscando algo desesperadamente, con ese tipo de desesperación que viene de no encontrar algo que consideras importante. La madre de la niña se acercó al mostrador rápidamente. Adolfo pudo escuchar su voz desde su mesa, su voz ansiosa, nerviosa, preocupada. Estaba preguntando si alguien había visto sus llaves. Explicaba que había perdido sus llaves en el café la semana anterior y que había esperado que alguien las hubiera encontrado y guardado en el lugar para objetos perdidos. Héctor el joven estaba revisando cuidadosamente los objetos perdidos, buscando entre las cosas que la gente había dejado durante las últimas semanas, buscando un llavero específico. Mientras su madre hablaba con el mesero, buscando sus llaves, la pequeña niña se liberó de su mano. Con la audacia que solo los niños tienen, con la falta de miedo que viene del desconocimiento del peligro, con una inocencia que le permitía acercarse a extraños sin temor, la niña caminó directamente hacia la mesa de Adolfo Martínez. Caminó sin hesitación, sin dudar, sin preocupación alguna, como si estuviera siendo atraída por algo que solo ella podía sentir, como si su instinto infantil le dijera que este hombre necesitaba hablar con alguien. Adolfo levantó los ojos del periódico. Vio a la pequeña niña aproximándose a su mesa, acercándose lentamente, pero con determinación. Su primer instinto fue el de alejarse, de decirle que se fuera, de mantener su espacio privado intacto como había hecho durante 50 años. Pero algo en los ojos de la niña lo detuvo. Algo en su expresión inocente lo hizo esperar a que hablara, lo hizo permitir que se acercara. ¿Puedo sentar con el señor?, preguntó la niña, su voz pequeña pero clara y fuerte, con un acento venezolano puro que era música para los oídos de Adolfo. Mamá está ocupada buscando sus llaves y yo tenía hambre. Vi que el señor tiene café y una mesa grande y pensé que tal vez podría esperar aquí mientras ella busca. ¿Puedo? Adolfo no respondió inmediatamente. Se quedó mirando a la niña durante un largo momento, estudiándola cuidadosamente, como si estuviera intentando determinar si era una amenaza de alguna manera, si era un truco orquestado por alguien de su organización o por un rival, si era algo que debería preocuparle. Pero era solo una niña pequeña, obviamente inocente, que estaba pidiendo permiso educadamente para sentarse, que estaba siendo respetuosa y cortés, que simplemente necesitaba un lugar donde sentarse mientras su madre buscaba sus llaves. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Adolfo finalmente, su voz baja, controlada, cuidadosa. Me llamo Valentina María González, respondió la niña con toda formalidad. Tengo 5 años y casi 6. Mi cumpleaños es en 2 meses, el 21 de mayo. Mi mamá dice que soy una niña de primavera. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? Me llamo Adolfo, respondió Adolfo, sorprendido por su propia respuesta, sorprendido de que estuviera respondiendo educadamente a una niña pequeña. Tengo 68 años, nací hace mucho tiempo. Eso es un nombre fuerte, observó Valentina con una madurez que no debería haber sido posible en alguien de su edad. Mi papá dice que los nombres fuertes son para hombres que tienen que ser fuertes, porque han pasado por cosas difíciles en sus vidas. ¿Eres fuerte, Adolfo? ¿Has pasado por cosas difíciles? Supongo que sí, respondió Adolfo, sin saber exactamente qué responder a una pregunta como esa, hecha por una niña pequeña de 5 años. Supongo que soy fuerte, y supongo que he pasado por cosas difíciles. ¿Puedo comer algo?, preguntó Valentina, su pequeño estómago sonando audiblemente. Tengo mucha hambre. Mi mamá nos levantó muy temprano esta mañana porque tenía que venir al café a buscar sus llaves antes de ir al trabajo. No tuve tiempo de desayunar y mi mamá olvidó darme algo antes de salir. Sin decir nada más, sin necesidad de palabras, Adolfo levantó la mano en un gesto de autoridad.
El mesero Héctor apareció inmediatamente, como si hubiera estado esperando órdenes, como si pudiera sentir que Adolfo necesitaba algo. Su reacción fue instantánea, su obediencia completa, testimonio del poder que Adolfo tenía incluso en un simple café de la esquina. «Trae un desayuno para la niña», ordenó Adolfo, su voz autoridad absoluta. «Lo mejor que tengas. Trae huevos, jamón, queso, pan tostado, y trae un vaso grande de jugo de naranja fresco, lo mejor que tengas». «Sí, señor Adolfo», respondió Héctor inmediatamente, claramente sorprendido de que Adolfo diera una orden que no fuera para sí mismo, pero obedeciendo sin cuestionamiento, demostrando con su obediencia quién era Adolfo realmente. Valentina se sentó en la silla frente a Adolfo. Balanceaba sus pequeños pies bajo la mesa, que no llegaban ni cerca al piso de baldosa. Su rostro estaba a la altura exacta de donde Adolfo estaba mirando. Miraba alrededor del café con una curiosidad genuina, absorbiendo cada detalle del lugar, notando las fotos en las paredes, las mesas de madera antigua, el olor del café. «¿Vienes aquí todos los días?», preguntó Valentina, entrando en conversación como si conociera a Adolfo desde hacía años. «Todos los martes», respondió Adolfo, encontrando que continuaba respondiendo a esta pequeña niña como lo haría con un adulto. «Solo los martes». «¿Por qué solo los martes?», preguntó Valentina. «¿Por qué no otros días de la semana?». «Porque el martes es mi día», respondió Adolfo. «Es el único día que me permito a mí mismo tener solo para pensar». «¿Eso significa que hiciste cosas malas?», preguntó Valentina con la directedad simple de un niño, sin filtro, sin comprensión de las consecuencias de hacer esa pregunta al hombre más temido de Venezuela. Adolfo se quedó completamente quieto. Su mano, que había estado levantando la taza de café a sus labios, se congeló en el aire. Nadie le había hecho esa pregunta en 50 años. Nadie le había acusado tan directamente de hacer cosas malas. Nadie se había atrevido. Pero esta era una pregunta honesta, una pregunta que merecía una respuesta honesta. «Sí», respondió finalmente, bajando su taza lentamente. «He hecho muchas cosas malas». «¿Por qué?», preguntó Valentina, continuando con sus preguntas sin comprender que estaba penetrando en los secretos más profundos de este hombre. «Porque pensé que era lo que tenía que hacer para sobrevivir», respondió Adolfo honestamente. «Cuando era joven, cuando crecí, creí que era la única forma de tener poder, de tener dinero, de tener respeto. Así que hice cosas malas». «¿Y ahora?», preguntó Valentina. «¿Ahora sigues haciendo cosas malas?». Adolfo pensó en la pregunta. Pensó en lo que hacía cada día, pensó en su organización, pensó en el tráfico de drogas que continuaba bajo su comando, pensó en el lavado de dinero, pensó en los asesinatos que se cometían en su nombre. «Todos los días», admitió Adolfo, encontrando que no podía mentir a esta pequeña niña. «Cada día hago cosas malas». Valentina pareció procesar esta información con una seriedad que no debería haber sido posible en alguien tan joven. Luego el mesero Héctor llegó con el desayuno. Colocó un plato con huevos, jamón, queso y pan tostado frente a Valentina. Colocó un vaso grande de jugo de naranja fresco al lado del plato. Valentina miró el desayuno con ojos grandes. «Gracias, Adolfo», dijo Valentina. Luego tomó el vaso de jugo de naranja y bebió un poco. Luego cogió un pedazo de pan tostado y comenzó a comerlo lentamente, saboreando cada bocado como si fuera la comida más deliciosa que hubiera probado jamás. «Mi papá hace cosas que no están bien», dijo Valentina entre bocados, compartiendo información sobre su propia vida con la confianza absoluta de alguien que no entendía el concepto del peligro. «Mi mamá lo dejó hace un año porque dice que está en el negocio incorrecto. Ella dice que él hace daño a otras personas todos los días. Ella dice que aunque lo ama profundamente, no puede vivir con alguien que hace daño a otros». «¿Cuál es el negocio de tu papá?», preguntó Adolfo, genuinamente interesado. «No sé exactamente», respondió Valentina, pensando cuidadosamente en cómo explicarlo. «Pero sé que es algo malo.
Mi mamá llora por eso cuando piensa que no estoy mirando. Dice que espera que algún día entienda que lo que hace está mal y que cambie. Dice que ella lo ama, pero que no puede vivir en la oscuridad con él, que ella necesita vivir en la luz. Adolfo se quedó pensando profundamente en esto. Se preguntaba quién era el padre de Valentina. Se preguntaba si lo conocía. Se preguntaba si era alguien dentro de su organización. Pero decidió que realmente no importaba. Lo que importaba era lo que esta pequeña niña estaba diciendo. ¿Crees que las personas pueden cambiar?, preguntó Adolfo, formulando la pregunta de la manera más cuidadosa posible. Mi mamá dice que sí, respondió Valentina con certeza. Mi mamá dice que todos podemos cambiar si realmente queremos, que el cambio es muy difícil, que requiere trabajo duro, que requiere estar dispuesto a sufrir, pero que es posible. Mi abuela cambió. Mi abuela solía ser muy, muy mala. Solía gritar mucho a todas las personas. Solía pegar. Era cruel. Pero luego tuvo una enfermedad muy grave y estuvo en el hospital durante 3 meses, y cuando salió era completamente diferente. Era amable. Era buena. Mi mamá dice que el sufrimiento a veces nos ayuda a cambiar, que a veces necesitamos tocar fondo para finalmente empezar a subir. Adolfo pensó profundamente en esto. Pensó en sus 50 años de vida criminal. Pensó en cuánto sufrimiento había causado. Pensó en todas las personas que había lastimado, en todas las familias que había destruido, en todos los sueños que había aniquilado. Pensó en si todo ese sufrimiento que había infligido en otros había mejorado su vida, o si simplemente lo había endurecido, lo había oscurecido, lo había alejado de su humanidad original. ¿Tú crees que yo pueda cambiar?, preguntó Adolfo, formulando la pregunta más vulnerable que había hecho en 50 años. Valentina levantó los ojos de su desayuno y miró a Adolfo directamente a los ojos. Su mirada era clara, honesta, perspicaz. Sí, respondió con la certeza más absoluta. Porque estás pensando en ello. Si no quisieras cambiar, no estarías aquí pensando en ello. Las personas que no quieren cambiar simplemente continúan haciendo las cosas malas sin pensar en ello, sin sentirse mal. Pero tú estás aquí, vienes todos los martes, estás pensando. Eso significa que aún hay bondad en ti. Eso significa que aún hay una parte de ti que es humana. En ese momento exacto, la madre de Valentina encontró sus llaves. Las había encontrado finalmente detrás del mostrador, en el lugar de objetos perdidos, donde Héctor las había guardado la semana anterior después de que Valentina las dejara. La madre vino corriendo hacia la mesa de Adolfo, sus ojos abiertos de par en par, cuando vio a su hija sentada cómodamente con el hombre más temido de Caracas, compartiendo desayuno, compartiendo conversación. ¡Valentina!, exclamó la madre, su voz llena de alarma. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién es este señor? ¿Estás bien? ¿Estás segura? Estoy perfectamente segura, mamá, respondió Valentina calmadamente, como si estuviera en la mesa de un viejo amigo. Este es Adolfo. Estaba triste, así que me senté con él. Le di compañía mientras él pensaba en sus cosas malas y yo comía mi desayuno. Nos hemos hecho amigos. La madre de Valentina miró a Adolfo, esperando claramente lo peor, esperando algún tipo de peligro. Pero Adolfo simplemente sonrió, algo que no había hecho genuinamente en muchos años, una sonrisa que fue más honesta que cualquier cosa que hubiera dicho en décadas. Su hija es una niña muy sabia, dijo Adolfo a la madre de Valentina. Me ha ayudado a entender algunas cosas muy importantes esta mañana. Me ha hecho pensar en cosas en las que no había pensado en mucho tiempo. Gracias por traerla aquí esta mañana. Gracias por permitir que esta pequeña luz entre en mi vida. Durante los siguientes 6 meses, algo extraordinario comenzó a suceder en Caracas, algo que nadie en la ciudad hubiera esperado jamás.
algo que parecía imposible. Adolfo Martínez comenzó a alejarse del negocio criminal. Comenzó a transferir sus operaciones a otros, principalmente a sus hijos que habían sido criados en el mundo del crimen. Comenzó a alejarse de las actividades más violentas de su organización. Comenzó a usar su dinero y su poder para hacer bien, a usar los recursos que había acumulado durante 50 años de crimen para ayudar a las personas que el crimen había dañado. Adolfo pagó por la educación completa de Valentina. La envió a una de las mejores escuelas privadas de Caracas, una escuela que ofrecía educación de clase mundial. Visitaba a Valentina y su madre cada semana. Se convirtió en una figura paterna en sus vidas, algo que ni su madre ni Valentina esperaban que sucediera, pero algo que se desarrolló naturalmente a través de su tiempo juntos. Lo que era aún más importante, lo que era verdaderamente revolucionario, era que Adolfo comenzó a financiar organizaciones que ayudaban a personas en pobreza. Financió clínicas de salud en los barrios más pobres de Caracas. Financió escuelas en las áreas donde creció, en los barrios donde tantos jóvenes como él eran reclutados por criminales. Financió programas que ofrecían oportunidades a los jóvenes, oportunidades alternativas a la vida criminal, opciones que nunca había tenido cuando era joven. Sus hombres, sus lugartenientes, sus asociados, se quedaban perplejos. Se preguntaban qué estaba sucediendo. Algunos pensaban que Adolfo se estaba volviendo débil, que estaba perdiendo su capacidad de liderazgo. Algunos pensaban que simplemente había perdido su mente, que la edad finalmente lo había atrapado. Algunos planeaban tomar su poder, pensando que era el momento adecuado para desafiarlo, pero Adolfo era lo suficientemente fuerte, lo suficientemente astuto, lo suficientemente peligroso como para mantener su posición, incluso mientras se alejaba del crimen. Les dejó claro que respetaría su decisión de continuar con el negocio criminal, que no los perseguiría si querían continuar sin él, pero que él se retiraba de eso. Él estaba cambiando de dirección. Algunos de sus hombres lo siguieron en su transformación. Quedaron inspirados por su cambio. Quedaron convencidos de que era posible alejarse de la vida criminal. Otros lo abandonaron, decidiendo seguir con otros jefes criminales que surgieron para llenar el vacío de poder. Otros, los más violentos, los que estaban más enraizados en la vida criminal, intentaron matarlo. Pero Adolfo había construido su imperio con tanta precisión, con tanta inteligencia estratégica, que ninguno de ellos pudo derribarlo. Su poder permanecía intacto, aunque lo usaba de manera cada vez más diferente ahora, usando sus contactos para ayudar en lugar de para hacer daño. Cuando Valentina cumplió 18 años, era una joven mujer hermosa, inteligente, compasiva, que se graduaba de la escuela secundaria con honores. Su boleta de calificaciones reflejaba su dedicación a los estudios. Su carácter reflejaba los años que había pasado siendo criada por una madre que le había enseñado el valor de la compasión y siendo mentorizada por Adolfo, quien le había mostrado que incluso las personas más oscuras podían encontrar la luz. Adolfo estaba en su graduación, sentado en las primeras filas, aplaudiendo más fuerte que cualquier padre biológico podría aplaudir. «No sabría qué hacer sin ti», le dijo Adolfo a Valentina después de la ceremonia de graduación, después de las fotos, después de las celebraciones. «Me salvaste, no de la muerte física, no de una amenaza criminal, sino de algo mucho más importante. Me salvaste de la muerte espiritual, me salvaste de la muerte del alma. Me mostraste que aún podía ser humano, que aún podía sentir, que aún podía cambiar. Nunca dejaste de ser humano», respondió Valentina con la sabiduría que había adquirido durante estos 18 años. Solo habías olvidado cómo sentir, cómo amar, cómo tener compasión.
Yo solo te lo recordé. Todos necesitamos que alguien nos recuerde quiénes somos realmente. Valentina se convirtió en trabajadora social, dedicada a ayudar a jóvenes en riesgo a alejarse de la vida criminal. Trabajó con la organización que Adolfo había establecido, que había expandido significativamente con su dedicación. Juntos, padre e hija de una manera extraña pero genuina, ayudaron a miles de personas en Venezuela a encontrar un mejor camino, a escapar de la vida criminal, a redescubrir su humanidad. Los años pasaron. Valentina creció de 18 años a 25. Estaba haciendo un trabajo increíble, salvando vidas, cambiando vidas, siendo la luz que Adolfo había visto en ella desde el principio. Adolfo continuaba con su transformación, alejándose cada vez más de la criminalidad, enfocándose en su legado de cambio. Cuando Adolfo fue diagnosticado con cáncer pancreático hace 3 años, cuando los médicos le dijeron que le quedaba menos de un año, que la enfermedad era terminal, que nada podía hacerse excepto cuidados paliativos para controlar el dolor, Adolfo enfrentó la muerte con una paz que nunca hubiera imaginado posible durante sus años de criminalidad. Sabía que había vivido esencialmente 2 vidas, una vida de 50 años en la oscuridad profunda y una vida de 18 años en la luz. Sabía que la segunda vida había sido mejor, más significativa, más verdadera, más importante. Pasó su tiempo final trabajando intensamente con Valentina, asegurándose de que su legado continuaría después de su muerte, asegurándose de que las organizaciones que habían creado juntos continuarían ayudando a las personas. Escribió una carta larga, una carta de más de 100 páginas, explicando su transformación completa. Explicó cómo una pequeña niña en un café lo había salvado, cómo una pregunta simple, ¿puedo sentar con el Señor?, había cambiado todo en su vida. Cuando Adolfo Martínez finalmente murió hace 2 años, después de 18 años de cambio y redención, miles de personas asistieron a su funeral. Asistieron porque había cambiado sus vidas de formas fundamentales. Asistieron porque había construido escuelas en sus barrios, hospitales donde habían recibido cuidado, programas que los habían salvado de vidas de crimen. Asistieron porque había probado que el cambio era posible, que la redención era real, que incluso los hombres más oscuros podían encontrar la luz. Valentina dio el eulogio en el funeral de Adolfo. Había crecido hasta ser una mujer de 36 años, hermosa, compasiva, dedicada a continuar el trabajo que ella y Adolfo habían comenzado juntos. Habló sobre cómo una pregunta simple, ¿puedo sentar con el Señor?, había cambiado el mundo. Habló sobre cómo Adolfo había usado los últimos 18 años de su vida para reparar los daños que había causado durante sus primeros 50 años. Habló sobre cómo la compasión era más poderosa que cualquier arma, más fuerte que cualquier imperio criminal, más duradera que cualquier poder que podría ser ganado a través de la violencia. Hace 18 años, dijo Valentina, su voz clara a través de la iglesia llena de miles de personas. Una pequeña niña de 5 años entró en un café y cambió el mundo. No sabía quién era el hombre que se sentaba solo en esa mesa. No sabía que era el hombre más temido de Venezuela. No sabía que había hecho cosas terribles durante 50 años. Todo lo que sabía era que parecía estar triste, que parecía estar sufriendo y que mi madre me había enseñado que cuando alguien está sufriendo es bueno ofrecer compañía. Valentina hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran a través del silencio de la iglesia, permitiendo que todos comprendieran el profundo significado de lo que estaba diciendo. Mi pregunta simple, ¿puedo sentar con el Señor?, cambió todo. No fue una pregunta profunda, no fue una pregunta complicada, fue solo una pregunta hecha por una pequeña niña que veía a alguien sufriendo y quería ayudar.
Pero esa pregunta abrió una puerta en el corazón de Adolfo que había estado cerrada durante 50 años. Adolfo no fue siempre el hombre que fue durante estos últimos 18 años. Fue un criminal. Fue un hombre que hizo cosas terribles. Fue un hombre que arruinó vidas. Pero Adolfo fue también un hombre que cuando fue presentado con la posibilidad de cambiar, que fue desafiado a pensar en sus acciones, que fue mostrado que aún había bondad dentro de él, decidió cambiar, decidió ser mejor, decidió usar su poder para bien en lugar de para mal. La razón por la que le pido a todos que hoy no recuerden a Adolfo como el criminal que fue, sino como el hombre que decidió ser mejor. Recuerden que cambió, recuerden que trabajó duro para reparar el daño que había hecho. Recuerden que fue posible, contra todas las probabilidades, que un hombre de 50 años en la vida criminal encontrara la redención. Esto no es una historia sobre cómo el crimen es bueno. Es una historia sobre cómo el cambio es siempre posible. Es una historia sobre cómo la compasión es más poderosa que la violencia. Es una historia sobre cómo una pequeña niña, con la bondad simple de la infancia, puede cambiar la trayectoria de una vida, cambiar el mundo para miles de personas. Valentina levantó sus ojos de sus notas y miró a la multitud. Adolfo me pidió antes de morir que continuara el trabajo que habíamos comenzado juntos. Me pidió que ayudara a otros a encontrar el camino que él encontró. Me pidió que fuera su legado, y eso es exactamente lo que planeo hacer por el resto de mi vida. Tras la muerte de Adolfo, Valentina se convirtió en directora ejecutiva de la Fundación Adolfo Martínez, una organización que Adolfo había establecido legalmente en los últimos años de su vida, dedicada a ayudar a víctimas de crimen y a prevenir que las personas jóvenes entren en la vida criminal. La fundación ha crecido de manera extraordinaria bajo la dirección de Valentina, ahora presente en toda Venezuela, ahora expandida a otros países de América Latina, ahora ayudando a cientos de miles de personas cada año. La Fundación ha construido escuelas en los barrios pobres de Caracas, ha establecido clínicas de salud, ha creado programas de capacitación para ofrecer oportunidades a jóvenes que de otro modo hubieran entrado en la vida criminal. Ha trabajado con la policía para combatir el crimen, ha trabajado con exconvictos para ayudarlos a reintegrarse en la sociedad. Ha sido una fuerza del bien emanando de lo que una vez fue el imperio criminal de Adolfo Martínez. Valentina frecuentemente regresa al café de la esquina. Se sienta en la mesa donde ella y Adolfo se conocieron hace 18 años. Se sienta en la misma mesa, en la misma esquina, en el mismo café, y recuerda ese día específico. Recuerda cómo una pequeña pregunta había cambiado todo. El café de la esquina donde todo comenzó, el refugio, ha colocado una placa de bronce en la mesa donde Adolfo y Valentina se sentaron aquel primer martes. La placa dice: aquí comenzó el cambio. Una pregunta simple hecha por una pequeña niña cambió todo. Aquí la compasión derrotó a la criminalidad. Aquí la redención fue encontrada. Aquí dos personas, de edades completamente diferentes, de mundos completamente diferentes, se encontraron y cambiaron el mundo juntas. Héctor el joven, el nieto del fundador original del café, a menudo cuenta la historia de ese martes a nuevos clientes. Cuenta cómo una pequeña niña de 5 años entró al café y preguntó si podía sentarse con un extraño. Cuenta cómo esa pregunta simple cambió el mundo. Cuenta cómo el hombre más temido de Venezuela fue transformado por la compasión de una pequeña niña. Cada martes, a las 7 de la mañana, aunque Adolfo ya no viene, Valentina continúa visitando el café. Se sienta en la mesa de Adolfo, la mesa de siempre, en la esquina más oscura del café donde él solía sentarse. A veces bebe café, a veces simplemente se sienta en silencio, recordando. A veces habla con Héctor sobre las operaciones de la fundación,
sobre los planes para expandir el trabajo. Y cada martes, Valentina recuerda el día en el que una pregunta simple, ¿puedo sentar con el Señor?, cambió el curso de una vida, cambió el mundo para una persona. Demostró que la redención es siempre posible si alguien se atreve a creer en ella. Si alguien se atreve a ofrecer su compasión a alguien que parece estar perdido. Si alguien se atreve a ver la luz incluso en la oscuridad más profunda. La historia de Adolfo Martínez y Valentina González ha sido contada en universidades de toda América Latina. Ha sido enseñada en escuelas de trabajo social. Ha sido predicada desde púlpitos en iglesias. Ha inspirado a decenas de miles de personas a creer en la redención, a creer en el cambio, a creer que incluso en la persona más oscura, la más dañina, la más criminal, hay un corazón que puede ser despertado si alguien ofrece compasión, si alguien ofrece esperanza. Si alguien simplemente pregunta, ¿puedo sentar con el Señor? La investigación académica ha sido realizada sobre el impacto de la Fundación Adolfo Martínez. Los números son impresionantes. Miles de jóvenes han sido sacados de la vida criminal. Miles de víctimas de crimen han recibido ayuda. Miles de comunidades han sido transformadas. Todo esto comenzó con una pequeña niña que entró a un café y preguntó si podía sentarse con un hombre que parecía estar triste. Hay películas que han sido hechas sobre la vida de Adolfo Martínez. Hay libros que han sido escritos. Hay documentales que han sido producidos. La historia de su transformación ha capturado la imaginación de las personas en todo el mundo, porque es una historia universal. Es una historia sobre la capacidad humana de cambiar. Es una historia sobre el poder de la compasión. Es una historia sobre cómo una sola persona puede hacer una diferencia. En las calles de Caracas, donde Adolfo una vez fue temido, ahora es recordado con una mezcla de comprensión y respeto. Las personas reconocen que fue un criminal, que hizo cosas malas, que no puede ser completamente perdonado por sus crímenes, pero también reconocen que cambió, que intentó reparar el daño, que usó el resto de su vida para ayudar a otros, que finalmente, al final, fue un hombre bueno. Valentina, ahora una mujer de 36 años, continúa su trabajo, continúa dirigiendo la fundación, continúa salvando vidas. Continúa siendo la luz que Adolfo vio en ella cuando era una pequeña niña de 5 años en un café. Continúa siendo el legado vivo de su transformación. Cada año, en el aniversario de la muerte de Adolfo, hay una ceremonia en el café de la esquina. Se reúnen personas de toda Caracas, se reúnen personas de toda Venezuela, se reúnen personas de toda América Latina. Se reúnen para recordar a un hombre que fue malo y que decidió ser bueno. Se reúnen para celebrar la vida de una mujer que continúa su legado. Se reúnen para ser recordados de que el cambio es siempre posible. Y en esa ceremonia se lee la carta que Adolfo escribió antes de morir. Es una carta profunda, una carta que cuenta toda su vida, toda su transformación, todo lo que aprendió. Pero la parte más importante de la carta es esta. A quien lea esto, no importa dónde estés en tu vida, no importa qué has hecho, no importa cuánta oscuridad haya en tu corazón, el cambio es siempre posible. Todo lo que necesitas es una pequeña chispa, una pequeña razón para creer que puedes ser mejor. Para mí, esa chispa fue una pequeña niña que preguntó si podía sentarse conmigo. Esa pregunta cambió mi vida. Esa pregunta me salvó. Esa pregunta me mostró que aún podía ser humano. Espero que cuando lean esto encuentren su propia chispa. Espero que encuentren su propia razón para creer en el cambio. Espero que permitan que otros los ayuden a encontrar su camino de vuelta a la humanidad, así como Valentina me ayudó a encontrar el mío, con respeto y esperanza. Adolfo Martínez. La vida de Adolfo Martínez es un testamento a la redención.
Es un testamento a que el cambio es posible. Es un testamento a que incluso los hombres más oscuros pueden encontrar la luz. Es un testamento a la idea de que una sola pregunta, una sola acción de compasión, puede cambiar el mundo. Y todo comenzó en un café de la esquina en Caracas, Venezuela, donde una pequeña niña de 5 años preguntó a un jefe de mafia, ¿puedo sentar con el señor? Y él dijo, sí. Y todo cambió.